Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir y quien les habla, Neil Barrios. El tema que vamos a estar presentándoles o compartiendo con ustedes es desapariciones misteriosas. Desapariciones misteriosas. También los invitamos a participar de nuestro programa utilizando el chat de nuestra página. Allí ustedes podrán dejar su comentario, hacer su pregunta, también hacer el aporte de lo que ustedes conozcan sobre esta temática tan interesante que estamos o que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Desapariciones misteriosas. Descubriendo es un programa que se transmite en vivo y directo todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, hora de Colombia, y se retransmite en diferido los martes a las 10 de la mañana, también hora de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, me acompaña en la mesa de trabajo nuestro amigo Salim Hasir. Buenas noches, buenas tardes, Salim, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil, un saludo a todos los oyentes. Qué bueno volver a compartir otro programa contigo, Descubriendo, aquí un poco afectado de la garganta, pero eso no me impidió hacer este programa tan interesante que promete para el día de hoy. Claro que sí, vamos a tocar desapariciones misteriosas aquí en Descubriendo, así que manténganse allí en sintonía. Ya comenzamos con este programa tan importante. Bueno, y a propósito de la desaparición del avión de Malaysia Airlines que llevaba 239 personas a bordo, está siendo objeto de miles de teorías conspirativas y misteriosas que intentan averiguar qué es lo que ocurrió con este Boeing 777, un avión bastante grande. Al día de hoy no se ha hallado ningún rastro que aporte luz al paradero de este avión. Y no es la primera vez que ocurre un hecho tan extraño como estamos siendo testigos en los últimos días, desde marzo, cuando se produjo la desaparición misteriosa. Y nosotros aquí en Descubriendo hemos querido tocar el tema a propósito de esto, para que recordemos cuáles han sido las diferentes situaciones, los diferentes hechos que se han presentado en la historia con relación a las desapariciones misteriosas. Bueno, sin duda alguna que el tema del vuelo de Malaysia Airlines, pues el que ahora mismo acapara todos los medios de comunicación, y hemos visto por los distintos noticieros y prensa todo el despliegue que se ha hecho en la búsqueda de este vuelo desaparecido. Pero indudablemente, Neil, no ha sido la primera vez que ha sucedido esto en la historia de nuestra humanidad. Han sido muchísimos los vuelos, incluso barcos, que han desaparecido sin dejar ningún rastro. Y hoy queremos analizar estas situaciones, aprovechando pues el evento que se ha dado,
para de pronto ir más allá de lo que nos han podido decir los medios de comunicación hasta ahora, que realmente ha sido muy poco. Así es. Vamos a recordar entonces uno de los primeros hechos, ¿no? Acá tengo, Salim, el caso de Amelia Earhart. Fue una de las aviadoras más reconocidas, la señora Amelia, de su época, por sus logros de vuelo y conocida por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, una de las mujeres más importantes de su año. Eligió al señor Fritz Noonan como copiloto para su aventura por el Océano Pacífico en el Electra, así se llamaba el aeroplano. Tras varios meses de viaje, Amelia enfermó y tras alcanzar Nuku'manu el 2 de julio rumbo a las islas de Howland, no se supo nada más de ella y de su compañero. No se encontraron restos de esta aeronave y miles de teorías apuntan a un accidente por falta de combustible. Pero realmente nunca se ha llegado a ratificar con exactitud qué fue lo ocurrido en este vuelo. Fíjate que el caso más antiguo que pude encontrar data de 1840. En 1840 el HMS Rosalie, barco que se dirigía a La Habana, Cuba, fue hallado sin la tripulación. Se decía que aproximadamente habían 10 tripulantes y el barco desapareció de repente. Fue encontrado varios meses después sin ninguno de sus ocupantes. Posteriormente, 32 años después, el famoso caso del El Mari Celeste, hundido entre las Islas Azores y la península ibérica, a unos 5.000 kilómetros de distancia de las Islas Bermudas. Se debe tener presente que a cada lado del triángulo se le atribuye solo 1.500 kilómetros. Y así cuando uno va buscando todos estos casos, se va encontrando que sobre todo en el siglo XX y XIX es donde más se presentaban estas situaciones. Ahora no tanto como ahora, o por lo menos no se reportan. Sí, el caso de Amelia fue en el año 1937, el 2 de julio, cuando no se supo más de ella. Fue una aviadora estadounidense célebre, como les decía ahorita, por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Así que en este viaje de 1937 también se encontró o se dio una desaparición, puesto que no se encontraron los restos del avión, ni mucho menos el de los cuerpos de ella y de su copiloto. Pero tú dabas un caso en 1800, ¿verdad? Sí, uno en 1840, el más antiguo que pude encontrar, y el otro que es bastante famoso en las redes, el Mari Celeste, 1872. 1872. Sí. Bueno, siempre que hablamos de la desaparición de buques y de aviones, pues nos referimos al Triángulo de las Bermudas, el famoso Triángulo de las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas empezó con la misteriosa desaparición del vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945. Famoso ese. Sí, alrededor de las 2 y 10 de la tarde, 2 horas y 10 de la tarde, 5 Avenger despegan del fuerte Lauderdale en la Florida, Estados Unidos, para una misión de entrenamiento de rutina con 14 miembros de tripulación. El entrenamiento se efectúa sin problemas. Una vez terminada la misión, los aparatos se dirigen hacia su base de salida. Durante el regreso, las transmisiones de radio de los pilotos revelaron fenómenos extraños y el reporte de la Marina concluyó que la causa y las razones de esta desaparición son desconocidas. Hasta el momento, o al momento de su desaparición, los 5 Avenger, que son estos aviones, sobrepasan la área que se llamará después el Triángulo de las Bermudas. Las investigaciones sobre el Triángulo de las Bermudas muestran que numerosos aviones y barcos desaparecieron en esta área, a veces sin dejar ningún tipo de huella. La desaparición del vuelo 19 no fue la primera y siguieron muchas más. Las revelaciones de estas desapariciones amplificaron o ampliaron muchísimo más el misterio. Así es, este dato que tú dabas sucedió en 1945. Y digamos que de allí para adelante se hicieron famosos
Otros casos, ¿no? En 1947 se hunde el Army C-45 Superford a 160 kilómetros de las Bermudas. En 1948 se hunde el SS Sankey. Berlis dice que se hundió en 1943, pero ese fue el año de inauguración. Dio su posición a 41 grados, 48 nudos, 24 grados, 200 kilómetros al noreste de Azores y a 4.200 kilómetros fuera del triángulo. Muy bien, ahí está congestionado de gripa todavía nuestro compañero Salín. Bueno, son muchos los casos. En enero de 1948 el Star Tiger, un Tudor 4 de la fuerza BSAAC, desaparece sin dejar huellas en el triángulo. La encuesta muestra el carácter extraño de esta desaparición. Más sorprendente aún, un año después, Star Ariel, otro Tudor 4 de la misma firma, otro Tudor desaparece de la misma área, ¿no? Los investigadores se quedaron perplejos porque se presentaron los mismos hechos, ¿no? La desaparición de la misma manera. También en diciembre del año 1948, un DC-3 de la compañía Airborne Transport desaparece en la noche al acercarse de Miami. Ninguna huella de los 32 pasajeros y miembros de la tripulación quedó. Ningún resto ha sido todavía encontrado de este DC-3. El accidente más trágico en el Triángulo de las Bermudas fue el del 30 de octubre del año 1954. Un superconstelación de la Fuerza Naval de los Estados Unidos se volatizó con sus pasajeros y no se ha encontrado nada. Otro caso fue en agosto del año 1963. Dos enormes KC-135 Stratoncare que volaban en formación chocaron en pleno vuelo arriba del Triángulo de las Bermudas. Este accidente podría ser tribal, pero en sí contar que el clima era claro y los aparatos volaban a distancias razonables. También el 22 de febrero del año 1978, esta vez un Grumman KA-6 del ejército norteamericano desaparece de repente mientras iba a aterrizar en un portaaviones. Estos son los casos que se han presentado en el Triángulo de las Bermudas y todos tienen algo en común, ¿no? Las fuerzas aéreas, los organismos de rescate no han encontrado rastro ni ningún tipo de explicación con relación a estas desapariciones. Sí, no hay explicaciones, digamos que certeras, ¿no? Y uno de los últimos casos que se tiene fue en 1999, cuando se hunde el carguero Génesis después de zarpar del puerto de San Vicente. Su carga incluía 465 toneladas de tanques de agua, tablas, hormigón y otros materiales. Era realmente un barco, o un buque más bien, muy grande, era un carguero. Entonces uno se pregunta cómo desaparece un buque de estos tan grande. Y como tú decías ahora, lo que llama la atención es que no se dan explicaciones certeras de lo que sucedió con tantas desapariciones, sobre todo en el siglo XX. Hay otro caso que fue el famoso vuelo a Vietnam, un avión que transportaba soldados estadounidenses a Vietnam. Esto en el año 1962 desapareció por completo poco después de pasar por Guam. 107 pasajeros nunca fueron encontrados. La teoría que más cobró fuerza fue la de una explosión en el aire o una desintegración del aparato. Jamás fueron encontrados los restos. Además, Neil, de todos estos casos que hemos dado en el Triángulo de las Bermudas, hay otro punto en el planeta que también es muy famoso por desapariciones. Se le conoce como el Mar del Diablo, o también conocido como el Triángulo del Dragón. Esto en las costas cercano a Japón. El Triángulo del Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio. Se dice que una de las esquinas del triángulo está en la isla de Guam. Esa es otra zona donde también se han reportado muchísimos casos de desapariciones, no tanto como en el Triángulo de las Bermudas, pero es una zona también de mucho misterio. Claro, es el símil del Triángulo de las Bermudas, pero allá en el Pacífico.
Bueno, otro caso, y esta vez no de aviones, sino de buques o de un buque, fue el Ourand Medan. Es uno de los misterios más conmovedores que haya ocurrido en barcos. Fue un buque de carga holandés que envió una señal de socorro en la que se escuchaba todos los oficiales, entre ellos el capitán, ha muerto tendidos en el cuarto de mando. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Minutos después, la misma persona envió un mensaje en el que aseguraba que se moría. Esto se registró, ¿no? Cuando la ayuda llegó, se encontraron con toda la tripulación muerta, con los ojos abiertos y expresiones de horror. No se encontraron signos de violencia en el barco ni en la propia tripulación. Cuando se quiso continuar con la investigación, el barco explotó y se hundió. Unos afirman que el Ouragan nunca existió, mientras que otros apuntan a una inhalación tóxica. Bueno, y estos casos parecen muchas veces como de película, ¿no? Sí, incluso se han hecho películas. Hay una que se llama El Barco Fantasma, que trata de animar un poco estas situaciones que se han presentado en la vida real. Recuerda que es un barco, pues, que está lleno de toda la tripulación, de todos los espíritus de la tripulación, y que hubo un hallazgo del mismo, ¿no? Con todo lo que una película de Hollywood puede de ahí en adelante escribir para entretener. Pero bueno, han sido varios los casos, ¿no, Salí? Sí, muchísimos. Pues la lista es bastante extensa. Yo calculo más o menos alrededor de unos 30 casos, pues por ahí a grosso modo. Pero realmente estos son los que se reportan. No sabemos sonados, ¿no? Exactamente. Quizás habrá desaparecido alguna lancha con algunos pescadores, y bueno, eso pues como no son tan llamativos, de pronto no los reportan. Sí, claro. Pero eso lo que pues nos muestra es que definitivamente ocurre algo, porque de tantos casos tiene que haber algo allí detrás. Incluso se han hecho documentales donde científicos han tratado de explicar el fenómeno del Triángulo de las Bermudas, y una de las teorías que ellos pues lograron sacar de eso es que en la zona pues del Triángulo de las Bermudas, decían ellos que por debajo en el lecho marino corrían o habían unos tubos de gas, y que posiblemente esos tubos tenían una especie de agujeros y el gas salía, y decían ellos que el gas hacía el agua menos densa. Cuando el buque pasaba por ahí se hundía, porque el agua pues perdía densidad y era más fácil el hundimiento. Pero evidentemente carece de mucha lógica y de mucho sustento esa teoría. Bueno, eso explicaría lo de los buques, ¿no? Pero de ninguna manera de los aviones. Exactamente, y no tanto la de los buques, Neil, porque ellos hacían la prueba con lanchas pequeñas y quietas. Uno, pues, evidentemente los buques van andando, y si hay una zona de pronto donde posiblemente haya gas, pues el buque la pasaría. Y en las pruebas que ellos hacían, la verdad no se veía muy contundente lo que explicaban. Sí, bueno, otro de las explicaciones que se han intentado dar para explicar la desaparición misteriosa de aviones y buques con sus respectivos tripulantes, ¿no? Con sus pasajeros, como acaba de ocurrir con el Malaysia Airlines, es indiscutiblemente la intervención alienígena, ¿no? Se dice que existe, o como ya hemos aquí denunciado permanentemente en Descubriendo, la existencia de seres extraterrenos que están en el planeta Tierra y que permanentemente en estas áreas han hecho secuestros de alguna manera de estos navíos. Así es, incluso con el tema del Malaysia Airlines salió un comunicado por las redes sociales de un tal Astarsheran, maestro Astarsheran, con un comunicado llamado "El avión lo tenemos nosotros". Esto empezó a correr por las redes sociales y por muchas páginas, y de alguna manera alimentó la teoría pues de intervención alienígena. Y uno de los apartes de ese mensaje dice: como hemos estado diciendo en los últimos días, toda la política será geopolítica y la geopolítica exopolítica. Para quienes no estén muy informados con los últimos acontecimientos, al menos sabrán las noticias más importantes llegadas desde Rusia y Asia. Las cosas estuvieron a punto de ponerse feas en esa lejana parte del mundo. La cábala quería su tercera guerra mundial, pero han retado al uno en su propia cara, y cuando debían haberse retirado, por el contrario, pensaban jugarse el futuro de la humanidad en un tiro de dados.
Afortunadamente, con el proceso de ascensión tan en puerta, el padre dio luz verde a la intervención sin esperar más la desclasificación que debía ser anunciada por Obama. Así que con el anuncio del 1, Astar mandó una nave a Ucrania obligando a las partes, incluyendo a Putin, a retirarse. Acto seguido, el vuelo 327 de Malasia es secuestrado por naves de la Federación Galáctica y llevado al centro del planeta, Agartha, donde los tripulantes, todos trabajadores de la luz, advertidos de antemano, se encuentran sanos y salvos. Es la versión de un supuesto extraterrestre llamado Astar Sheran. Astar Sheran, sí, supuestamente que ellos tuvieron que ver en el proceso de Ucrania, donde evitaron de alguna manera que se formara ahí una especie de guerra y acto seguido secuestraron el avión de Malasia Airlines, según ellos, para traer la paz al planeta. Claro, también van a salir muchos avivatos a esta hora, ¿no? Y precisamente queremos revelar que la situación del comandante Astar no es como precisamente nos las han hecho creer, ¿no? Se dice que el comando Astar, que representa una fuerza positiva, es lo que se hace creer, sí, en este comunicado realmente es una copia burda de lo que sería la fuerza del universo de la justicia, que es Miguel. Se quiere con este Astar Sheran camuflar o sustituir al verdadero Miguel, ¿no? De tal forma que nosotros creamos y aceptemos a un impostor, como en este caso Astar Sheran. Así es, además en ese comunicado, cuando dice que tienen a los pasajeros del avión, dice que los tienen en el centro del planeta, o sea, dentro del planeta. Y pues aquí hemos denunciado muchas veces dónde es que se esconde la rebelión que cayó acá al planeta Tierra, ¿no? Sí. Entonces sería como muy extraño pensar de que como que vivan juntos ahí seres de la luz con los invasores. Claro, no. De todas maneras, para comprender la manipulación, esta manipulación que estamos hablando, es preciso reconocer la existencia de seres extraterrestres negativos en el interior de la Tierra que se han querido pasar siempre, o no han querido, lo han hecho. Se han hecho pasar como seres de luz, utilizando de alguna manera esa intención mística que en algunos casos los seres humanos tenemos, ¿no? Para la explicación a ciertos misterios. Así que mucho cuidado con esta versión de Astar Sheran, porque no equivale realmente al original, uno de los arcángeles, ¿no, Miguel? Sí, claro, y puede confundir porque pronto algún desapercibido lee estos comunicados y parecen muy positivos. Claro que sí. Entonces puede fácilmente engañar. Y otro de los casos que tomó fuerza de alguna manera fue en los atentados de las Torres Gemelas. Muchas de las teorías que se generaron a raíz de eso decían que los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas no llevaban pasajeros, sino que eran aviones cisterna. Entonces ahí surgió la duda, ¿no? Si eran aviones cisterna, ¿qué ocurrió con los aviones de pasajeros pues que desaparecieron realmente? Porque pues la versión oficial es que se estrellaron en las torres y todos murieron. Pero sí es cierta la teoría que dice que no eran de pasajeros, sino aviones cisterna. Entonces, ¿dónde están los pasajeros? Bueno, mira, en el caso del Triángulo de las Bermudas siempre se trata de dar una explicación de qué es lo que ocurre en este lugar, ¿no? Igual en esta zona que se llama en Japón, recuérdame la zona de Japón. El Triángulo del Dragón o el Mar del Diablo. Allí. Bueno, algunos físicos dicen que hay perturbaciones electromagnéticas que no son como distorsiones que descontrolan los instrumentos y tripulantes y que después caen al océano y se hunden. Estas tormentas están relacionadas a defectos de las placas tectónicas y del campo magnético terrestre. Eso es lo que se trata de explicar de estos fenómenos, ¿no? Algo similar a lo anterior, pero esta vez la anomalía es un fenómeno gravitatorio como el pozo de gravedad o falla espaciotemporal, teoría impulsada por el genial Ivan Sanderson. En esta zona se afecta el tiempo y el espacio, dicen ellos, o dice este investigador, y los objetos o se desintegran o viajarían a otra época o a otro lugar. Otra explicación sería los ovnis, ¿no? Que se lo llevarían. En esto hay un par de extraños avistamientos de ovnis y volando sobre submarinos, ya sea para secuestrar tripulantes o para
o por necesitar el material, ¿no? En 1969 desapareció la tripulación de un submarino y se llevaron el reactor. Por esto se cree también que fuerzas extraterrenas hacen estos secuestros para sacar algún tipo de material necesario. Por otro lado, hay una teoría que se escucha y es la de que dice que la realidad de Julio Verne se basaba en cosas reales y las deformaba, se basaba en recortes del diario y rumores, ¿no? Ellos dicen que la desaparición de barcos existía en esa época y que el capitán Nemo existe o alguien similar con una nave submarina, alguien que tiene una ciudad en el fondo del mar y rapta tripulantes y materiales que luego integra en su mundo acuático y no puede volver, excepto un par de testimonios de afortunados que pudieron escapar y contando historias increíbles que más o menos se relacionan con esto. Es decir, que lo de Julio Verne realmente no fue una novela de ciencia ficción, sino una narración de ciudades intraterrenas. Recuerda que él hizo varias novelas que tenían que ver pues, con viaje al fondo del mar y también al centro de la Tierra. Sí, hizo viaje al centro de la Tierra y pues todo lo que él dice ahí, se dice que fue lo que realmente él vio y lo plasmó en sus novelas. Y son muchas las investigaciones y también películas que se han sacado, incluso series animadas donde muestran que hay ciudades en el fondo del mar o debajo del planeta Tierra. Y lo curioso no solo también es saber dónde van estas personas, sino qué hacen con ellas, claro, si las tienen. Porque evidentemente, como tú decías ahorita, pues si hay intervención alienígena, como se cree, ¿no? Es interesante saber qué buscan, ¿no? Qué buscan ellos con secuestrar personas y sobre todo en esas cantidades que lo hacen, ¿no? Porque en el avión de Malasia iban aproximadamente ¿cuántas? 239 personas. Otra teoría es que hay monstruos marinos, ¿no? Ballenas gigantescas o hasta tortugas gigantes, según una leyenda. Esta teoría es difícil, pero la verdad es que el fondo de las Bermudas, en el Triángulo de las Bermudas, tiene más de 3.000 metros, ¿no? de profundidad y puede contener cualquier cosa. Esta es otra de las teorías que se dice por personas que se han dedicado a la investigación. Animales inmensos. Bueno, también teniendo en cuenta pues la famosa historia bíblica de Jonás, ¿no? Que se tragó la ballena que se tragó a Jonás en su paso, ¿no? Cuando escapaba de realizar una acción que le tocaba realizar. Así que son muchos, estimados oyentes. La verdad es que uno se pone a preguntar, bueno, realmente, ¿cuál de estas teorías será? No hay una explicación todavía certera que nos diga, hombre, es la intervención alienígena o de pronto una falla electromagnética en estos lugares que hace desaparecer a los aviones, a los buques, a los submarinos, como ya lo habíamos dicho. Otros dicen que efectivamente se presenta como unos lugares donde se entra a otros portales dimensionales, donde incluso se puede viajar a otro tiempo, a otra época. Sí, así es. Y aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿Se puede realmente perder el rastro de un avión? Porque como comenzamos, ¿no? Hablando de distintos casos, ya hace muchas décadas, el avance tecnológico no lo era tanto como ahora, ¿no? Entonces había menos herramientas para la búsqueda y era más difícil. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, con tantos avances, los aviones están constantemente monitorizados a través de distintos métodos redundantes y cuando tienen un problema transmiten señales de emergencia de forma automática. Hay áreas remotas en las que no es posible tener contacto directo vía radar, pero el propio avión envía su posición por intervalos regulares vía satélite. Los investigadores malasios creen que cambió de rumbo de forma intencionada después de que se desconectara voluntariamente un sistema de comunicación del aparato. Sí, es claro, ¿no? Unos aviones que tienen unos sistemas de seguridad muy avanzados que se activan incluso de forma automática cuando se encuentran en peligro. Ahora, esta última desaparición, después de tanto tiempo, se nos hace raro que no haya sido
pues la tecnología capaz de decirnos dónde está el avión. Es que eso es lo curioso, por eso el dato, ¿no? ¿Se podría realmente perder el rastro de un avión hoy en día? Claro, entonces lo que quiere decir es que desapareció del espacio-tiempo. Exacto, o sea, lo que quiere decir es que no está en el planeta, de alguna manera. Sí, porque si hubiese sido raptado, bueno, se supieran las coordenadas. Es más, los raptores ya se hubiesen comunicado a mostrar sus exigencias, ¿no? Si es un caso normal de rapto. Exacto. Por otro lado, si por ejemplo el accidente, donde quiera que haya caído esta nave, estos aparatos electrónicos que tiene para su ubicación, ya se hubieran mostrado. Las cajas negras. Las cajas negras ya se hubieran mostrado dónde está. Hubiese sido difícil encontrarlo, pero si hubiese tenido una señal que por satélite se puede detectar. Entonces, lo más claro es que este avión desapareció, y este es el término que hay que utilizar con exactitud, desapareció del tiempo y del espacio. Ahora, esta acción o este hecho de haber sido desaparecido, donde entramos a debatirlo es si entró a una zona donde involuntariamente sucede esto, ¿no? Que se entra a un portal dimensional que te saca del tiempo y del espacio actual, o por el contrario, alguna tecnología que desconocemos sea capaz muy avanzada, sí, de desaparecer este avión y hacerlo aparecer en otro lugar donde ya no haya rastro del mismo. Entonces la explicación a este segundo caso tendría que ser una civilización extraterrena, porque nosotros no tendríamos esa tecnología, una civilización extraterrena que habita el planeta Tierra y que utiliza este tipo de tecnología para desaparecer esta tripulación y todo esto. Pero ¿con qué objetivo, no? ¿Cuál sería la intención de una raza alienígena residente en el planeta Tierra para secuestrar? Porque esto se está hablando de un secuestro. Hacer desaparecer a seres humanos, 239 en este caso. ¿Qué necesitarían de ellos? ¿Qué es lo que buscan? Porque en algunos de los casos que pusimos ahorita, se desapareció un submarino y se pensó que era para robar esta parte de la tecnología nuclear. Reactor nuclear. Pero en el caso de un avión comercial, ¿acaso entonces estos seres extraterrenos necesitan de la vida humana para sustentarse? Ahora, si unimos esto que estamos hablando a lo que ocurre con frecuencia en Argentina, que también ocurre en México y en Estados Unidos, que es la mutilación de animales, ya no seres humanos, sino la mutilación. Aparece ganado, el ganado aparece tirado varios metros después de la zona donde estaban ellos originalmente, y se presume de que fueron levantados del piso y transportados a otro lugar, pero ya sin una gota de sangre y sin algunos órganos específicos del cuerpo del animal. Exacto, aparecen, tú lo has dicho, sin una gota de sangre y con cortes quirúrgicos que de una vez anulan la posibilidad de que hayan sido atacados por algún tipo de depredador. Es muy interesante la reflexión que tú hacías ahora, ¿no? Sobre qué es lo que pretenden estas fuerzas alienígenas con secuestrar esta cantidad de seres humanos, ¿no? Es muy, muy interesante, y hemos hablado, ¿no?, aquí en ocasiones anteriores sobre bases intraterrenas en el planeta Tierra, donde se hacen todo tipo de manipulaciones y todo tipo de experimentos con animales, incluso con seres humanos también. Entonces podría entrar dentro de las muchas, digamos, de las muchas cosas que podrían hacer con las personas esas situaciones. Entonces hay un libro, Neil, precisamente lo traje, que habla de toda esa red de bases en todo el planeta Tierra. No solo existe el Área 51 y no solo existe el Área de Dulce, que ya hablamos acá y que son las más famosas. Libro escrito por Marcel Robert, se llama El Dios que adoran los hombres. Es un libro que yo recomiendo porque en este libro se denuncia todo el proceso de invasión y lo que han hecho estos seres extraterrenos desde que llegaron al planeta. Cómo han manipulado, de qué forma, en qué gobiernos, dónde se esconden, qué buscan, cuál es su plan. Y en este libro lo detalla muy bien y es una herramienta pues que a mí me ha servido mucho en la investigación. Ella dice en un párrafo, dice: en las regiones donde están localizadas las bases, muchas veces ocurren fenómenos
fenómenos inexplicables. Tú lo dijiste ahora, ¿no? Lo dijiste en Argentina, en Estados Unidos y en México. Uno puede preguntarle a la gente de los alrededores si han notado algo raro, visto luces o gente que desaparece. Muchos de nosotros hemos visto luces de color naranja, hemos escuchado historias de secuestros o raptos, o a gente que dice haber vuelto de extrañas experiencias, pero hasta donde yo sé ninguno nos ha podido decir dónde están situadas esas bases y ninguno escribió sus organizaciones y sus propósitos. Obviamente, si hay naves especiales volando en los alrededores, también deben existir lugares donde aterrizar y arreglar esas naves, donde duermen sus ocupantes, donde viven. Al saber dónde están y qué hacen, nos posibilita encontrar un modo de neutralizarlos. Entonces, en este extracto nos está diciendo también de que hay zonas del planeta Tierra donde ocurren muchos fenómenos raros, algunos reportados, otros no. Y es casualmente en cercanías de bases militares. Quiere decir que, por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas hay una base intraterrena, submarina, digámoslo así. Podría ser. Donde son llevados estos aviones, estos buques, estos submarinos, estas embarcaciones que circulan por allí. Exactamente. Y en la investigación de Marcel Rover, ella logró reunir muchos datos sobre estas bases alrededor del mundo en distintas fuentes en internet. Y lo que logró encontrar sobre lo que hacen allí en algunas de estas bases, dice que se hacen abducciones o secuestros, apoyo logístico y abastecimiento, industria y energía, reparación de naves, bases militares y entrenamiento de guerrillas, comunicaciones, desinformación, control mental, control, economía, drogas, narcotráfico, espionaje y control del planeta, manipulación genética, manipulación del clima y medio ambiente, manipulación religiosa y brujería, y manipulación y control político y producción de energía. Esto es lo que se hace, según la investigación de esta escritora, lo que se hace en esas bases. Muy bien, vamos entonces a una pausa musical, estimados oyentes, y al regresar continuamos con este apasionante tema de las desapariciones misteriosas en la historia de nuestra humanidad. Ya volvemos. Bueno, y retornamos aquí en Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Hoy estamos charlando sobre las desapariciones misteriosas, tanto de aviones como buques submarinos, pero también con sus tripulantes. Nuestro compañero Salí nos estaba hablando de este libro de Marcel Rover, El Dios que adoran los hombres, que es un documento que se lo recomendamos, ¿no? Un libro que hace una investigación exhaustiva en el tema de las intervenciones extraterrestres, que parece ser la explicación más sensata a lo que está ocurriendo. Bueno, sensata en la medida en que comprendamos y sepamos que en el planeta Tierra, evidentemente, tenemos no la visita, sino la permanente estancia de seres intraterrenos, que es una de las teorías que también más fuerza tiene. Una teoría que dice que hay habitantes en el centro de la Tierra, se llama Agartha Shambhala, o por lo menos debajo de la Tierra, que existen ciudades subterráneas con entradas en los polos, en el polo norte y en el polo sur. De esto también se dejó bastante documentación a través de la leyenda o de mitos, y también del almirante Richard Byrd, que hizo un viaje pues intraterreno y que se editó un libro en nombre o a favor de esta historia, como lo es La Tierra Hueca. Y que estos raptos de barcos y aviones irían a ciudades del fondo del mar, o irían también a canales o pozos magnéticos que los absorbían y los llevarían a las ciudades subterráneas debajo del océano, o aún también de los polos. Esta es una de las teorías más fuertes. ¿Por qué? Porque sabemos de la existencia de un lugar intraterreno y sus habitantes son seres extraterrenos que ya están y viven permanentemente. Estos seres también, recordemos, también por la denuncia de muchos otros investigadores, tienen contactos con las grandes potencias y pactos con las élites financieras del planeta entero. Quiere decir incluso que son los mismos descendientes de estos seres. Así que los medios de comunicación nunca nos van a decir con exactitud
qué sucedió en este tipo de desapariciones, porque precisamente estos medios obedecen a los intereses de estos grandes magnates, que también obedecen a los intereses de los seres extraterrestres negativos, porque también tenemos que aclarar que existen en nuestro universo la fuerza de luz original, pero hay un pequeño bando, muy muy pequeño, que se le llama la rebelión, el cual llegó hace miles de años acá y que se ha instaurado en bases intraterrenas. Así es, y como hemos dicho también acá, los seres que viven acá en el planeta Tierra se alimentan de los seres humanos, ¿no? De nuestras energías y de la sangre. Tú decías ahorita el dato de los animales, pero también pues en investigaciones, ¿no? Hemos descubierto acá de que esos grandes bancos de sangre de la Cruz Roja, se dice que mucha de esa sangre no va a parar en los hospitales, sino que va a parar como alimento de estas entidades. Y hemos hablado de eso ya en el programa pasado que hicimos de sacrificios de sangre, que ustedes lo pueden escuchar para complementar esto que estoy diciendo. Esto explicaría, Salim, discúlpame, esto explicaría por qué la necesidad de estos seres de secuestrar. Exacto. En el último caso, el avión de Malaysia Airlines. Sí, porque necesitan el alimento. Y me imagino que, pues como ya tú decías ahora, al tener esa relación con estas grandes potencias y magnates, pues necesitan ofrendas o favores, y a su vez ellos les dan tecnología, protección, y bueno, por eso es que yo pienso que ese avión no va a aparecer, y aunque quisiéramos, ¿no?, de todo corazón que apareciera, porque son seres humanos los que iban allí, pero desafortunadamente yo personalmente veo pocas esperanzas, y tristemente es así. Bueno, otra cosa que debemos también tener presente es que la desaparición de estos buques, de estos barcos, de estos aviones, no son precisamente o solamente en el siglo XX. Bueno, tú nos dabas un dato de 1830, 1870, 1840, pero también tenemos que viajar al pasado, ¿no? Los buques que han cruzado los océanos también tuvieron que haber sido víctimas de desapariciones. Claro. Pero bueno, era una época donde no habían brigadas de rescate, no habían medios de comunicación para difundir las noticias, simplemente que si un barco no regresaba, se suponía que se había hundido, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora no, ahora si no regresa con toda la tecnología que hay para detectar dónde está, ahí es donde pues nace el misterio, ¿no? Bueno, si no hay rastro, ¿qué pasó con él? Y ese es el caso que estamos viviendo últimamente con el Malaysia Airlines, no un barco, sino un Boeing 777. Y hay muchas historias en la antigüedad de naufragios, o de, por ejemplo, está el caso de la Odisea, donde se narra cómo él pues se pierde en el mar y empieza a ver lugares muy extraños que nunca había visto, y ahí relata, pues aquí sacando pues conclusiones, podría ser que hizo un viaje intraterreno también, como el caso de Richard Beer. Claro, entonces las narraciones en común nos muestra que evidentemente hay una intervención extraterrena, sí. Donde a través de tecnologías se pueden desaparecer del espacio-tiempo objetos, en este caso barcos o aviones con seres humanos, y llevados, escúchese bien, estimados oyentes, a lugares intraterrenos o bases extraterrenas de estos extraterrestres negativos. Ahora, para comprender o para tratar de comprender esto, debemos pasar por este tema de que si estamos o no estamos solos. ¿Sí? Porque todavía como humanidad, a nivel científico, se sigue buscando la existencia de vida extraterrestre, ¿no? Mientras estemos en este estado, en ese debate, bueno, nos va a parecer descabellado pensar que este avión fue abducido, digámoslo así, o estos barcos han sido llevados por seres extraterrenos a lugares intraterrenos. Entonces, buscaríamos siempre respuesta en que hubo un accidente, en que hubo un rapto de ciertos terroristas. O sea, trataremos de buscar una razón lógica, ¿no? a nuestra manera de cómo vemos las cosas a nuestro alrededor. Pero bueno, ya tenemos que pasar a la otra parte, ¿no? De comprender que realmente no estamos solos. Exactamente, y de eso pues desafortunadamente se han encargado los científicos, ¿no? Yo charlaba con alguien y precisamente hablábamos de ese tema, ¿no? De la existencia de seres extraterrenos, y esa persona me decía de que la ciencia no ha demostrado de que exista vida en otros lugares,
y que realmente estamos solos. Y yo pues le hice la pregunta, ¿realmente tú crees en lo que dicen los científicos? Y me dijo, claro, ellos son los que saben. Y yo le dije, bueno, está bien, ellos son los que saben, pero tú también podrías particularmente sacar tus propias conclusiones, hacer tus propias investigaciones. Hay mucho documento histórico y muchas pruebas que confirman la intervención o la estancia de seres en este planeta. Cuando dices esta historia de un amigo tuyo con quien hablabas y dice él que, bueno, son los científicos los que saben, inmediatamente está diciendo que él no sabe y que nosotros no sabemos. Es decir, que somos inocentes, ignorantes y no capaces de darnos cuenta de muchas cosas con nuestras propias conclusiones. Pero no es el caso de las personas que escuchan Descubriendo, ¿no? No, las personas que escuchan Descubriendo son osadas y valientes. Sí, osadas y valientes para no seguir creyendo que nosotros no somos capaces de comprender lo que sucede. Así que bueno, pasar del debate de que si existen o no existen, es decir, que si estamos solos o no estamos. El otro es... el fenomenismo, ¿no? Sí, bueno, el otro es entender que no están fuera, están dentro, están aquí, escondidos, y entender que hay de dos tipos. Positivo, los negativos, que son los que cayeron y los que permanecen y los que gobiernan y con los que en secreto y las grandes potencias intercambian ayuda tecnológica por encubrimiento, ¿verdad? Y hay otros positivos que han estado presentes también en la entrega de conocimientos y se han ido, que hemos llamado espirituales, pero que se han ido, ¿no? Precisamente por la permanencia en este planeta de los negativos. Si los negativos no estuviesen aquí, pues ni siquiera supiéramos del otro bando, ¿no? O de alguna manera no estuvieran tan pendientes de nuestro crecimiento, tanto mental, espiritual, para salir de este embrollo en el que estamos metidos. Sí, y de alguna manera los seres de luz que han venido a entregar conocimientos, yo pienso que ellos nos han entregado estos conocimientos, pero ellos se marchan. De alguna manera quieren que la humanidad se desarrolle en su libre albedrío. O sea, no quieren intervenir directamente porque pues se estaría haciendo ya un proceso también de, digamos, no diría manipulación, pero sí como que como empujar a la humanidad que haga algo. Claro. Y es mejor que la humanidad despierte, que se dé cuenta por nosotros mismos. Sí, unir respeto a, pues, claro, a la ley de ascenso, a la ley de ascenso. Exacto. De las cuales nosotros estamos inmersos, ¿no? Ahora, la actitud de secuestro, porque es un secuestro, una desaparición forzosa, porque estas personas que iban en el avión no querían eso, ¿no? Esta desaparición forzosa muestra el tipo de seres extraterrenos que hacen esta desaparición, claro, ¿verdad? Incluso cuando tú lees el famoso comunicado Star Sheran, dice que busca un objetivo positivo, pero detrás de un secuestro, ¿no? Detrás de un secuestro. Y dice él que los pasajeros no están ahí en contra de su voluntad, sino que se encuentran bien y a salvo. Bueno, ese cuento es muy difícil de creer. Lo dudo mucho, ¿no? Claro. Lo dudo mucho. Así que bueno, entonces en ese sentido sabemos que hay una fuerza negativa habitando en la Tierra. ¿En qué lugares? Lugares intraterrenos y en bases estratégicamente ubicadas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Estas bases también están siendo protegidas, escondidas por las grandes potencias. Estos seres, en compañía de las potencias y de la élite mundial, gobiernan, secuestran y han secuestrado a seres humanos en fenómenos que ya hemos llamado abducciones, ¿verdad? Pero que también han habido misteriosas desapariciones de buques, de aviones y de submarinos, que el último caso, bueno, ya es tan sonado para todos, que fue el de Malaysia Airlines. Así que esto vendría dando según la visión, ¿verdad? Recuerden que aquí en Descubriendo no pretendemos que lo que aquí se diga sea exactamente lo que ustedes deban creer, porque esa actitud de creyente es la que nos ha mantenido en la inocencia, en la ignorancia. Exactamente. No, aquí lo que queremos hacer, y siempre en cada programa decimos esto mismo, ¿no? Es una forma de compartir una información, una reflexión por personas como Salín y yo, que somos como ustedes, de inquietos como ustedes que nos escuchan, pero que con esta exposición queremos incentivar a la búsqueda. Simplemente es incentivar a la búsqueda para que abramos el pensamiento, la mirada, la llevemos hacia el infinito y nos demos cuenta que hay cosas mucho más allá de lo que nos han hecho creer, y que en ese creer hemos sido engañados, hemos sido coartados, y como borregos, como niños,
terminamos arrodillados a sus intereses. Exactamente. Y también está el caso de Rothschild, ¿no? Este famoso magnate y multimillonario que heredó una patente de semiconductores al desaparecer el avión de Malaysia Airlines. ¿Y por qué? Pues porque 4 de los ocupantes eran socios de él, pues Sí, compartían la patente. Sí. Al desaparecer los 4 quedaba él con la patente. Entonces también ese es otra noticia, otro punto que deja mucho que decir, ¿no? Jacob Rockefeller se llama. Porque sabemos que hay detrás de estas grandes familias, los Rothschild, judíos, que pues provienen de Alemania y que, como pues los hemos denunciado acá junto con las otras 12 familias del grupo de los 13, que tienen casi que la mitad de las riquezas del planeta. Imagínate una patente de semiconductores. Todo ahora mismo está hecho con semiconductores, ¿no? Exacto. Todo el mundo de la electrónica está hecho con semiconductores y hay un fuerte billete detrás de esta patente, ¿no? Así que también se puede unir seres extraterrestres, intraterrenos, con sus aliados, con sus aliados potencias y con sus aliados magnates, en este caso los Rothschild, todos confabulados para la desaparición de un avión tan grande como un Boeing, ¿no? Claro, y comidita pues para los seres estos pues que tienen bastante apetito, ¿no? Sonaría bastante descabellado para aquella persona desapercibida que llega a la sintonía, ¿no? ¿Cómo así que estos seres han servido de alimento estos seres humanos han servido de alimento para seres extraterrenos, intraterrenos? Bueno, todo esto, sí, así es. Lamentablemente se ha ocultado por mucho tiempo esta verdad, pero poco a poco y en las redes sociales, en la internet, se ha convertido en un espacio, en una herramienta de comunicación que, además de existir mucha manipulación en ella, también podemos encontrar ciertas investigaciones, ciertas declaraciones, ciertos informes de personas que saben muy bien que esta es una realidad. Hace poco yo lo comenté aquí en Descubriendo, hablando con una amiga que es de aquí de la ciudad, pero que vivió en Europa, exactamente en Portugal. Ella me decía que cuando llegó allá al pueblo donde llegó a residir, le pareció impresionante porque comenzó a ver luces en el cielo y comenzó a ver objetos voladores, lo que llamamos ovnis. Y dice ella que cuando comenzó a ver los primeros y se acercó a otras personas a comunicarle lo que ella estaba viendo, las personas le contestaron con tanta naturalidad de que eso era común y corriente allá, de que existían muchos avistamientos y que la existencia de estas naves era pues casi que cotidiana para la vida de ellos. Entonces allí es donde uno se da cuenta, ¿no? Mientras que en el oficialismo, a través de los científicos, de la prensa, de la radio, de la televisión, estamos todavía en el debate que si estamos solos. En algunos lugares del planeta Tierra hay gente que los ha visto y que con absoluta naturaleza dice que sí es real todo esto que se cree que son mitos. Sí, y hay muchísimas zonas en Roswell, también en los Estados Unidos. También es muy cotidiano el tema ovni allá. Es un pueblo, pues una ciudad que está muy, digamos, muy familiarizada con los ovnis. Y allá es normal. No es como de pronto acá en Colombia, pues realmente no es muy cotidiano eso. Y pues al leer ciertos documentos y ciertas investigaciones me he dado cuenta, como ya lo decíamos ahorita, que cerca de esos lugares hay bases. Claro, mira que entonces, en Argentina son muchos los avistamientos. Y según el libro de Marcel Robert, El Dios que adora a los hombres, hay muchas bases intraterrenas. Incluso se ha mencionado también que hay una ciudad intraterrena debajo del cerro de Unitorco, creo que se llama. Y allí hay muchos avistamientos. En México también, muchos avistamientos. Sí. En los Estados Unidos, bueno, eso está plagado de avistamientos. Pero son lugares estratégicos donde estos seres extraterrenos, me refiero a extraterrenos de su origen, intraterrenos donde viven, circulan con absoluta naturaleza. En Europa también lo vemos, en África, recuerden las leyendas africanas de que hablaban de seres con apariencia reptiliana, que eran sus dioses, los dioses de su antigüedad, pero también en el pueblo sumerio, ¿no? Así es, sobre todo cerca a los polos, países muy al norte o muy al sur, es donde se presentan muchos más avistamientos. Si le unimos esto a la teoría de la Tierra hueca, donde habla de entradas en el polo norte y entradas en el polo sur, también tendría sentido. Bueno, estimados oyentes, este ha sido el programa que hemos preparado para ustedes hoy, con relación a las desapariciones misteriosas.
Esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Tengan en cuenta que lo que hemos manifestado aquí debe ser pasado por el filtro de su propia inteligencia. De esta manera usted no se convierte en creyente. Simplemente toma la información, la considera, la analiza, la piensa, la investiga, amplía usted su conocimiento y usted tendrá entonces la suficiente o la capacidad suficiente para determinar en qué creer y en qué no creer. Bueno, Salim, nos vemos en la próxima, el próximo sábado en vivo y en directo a las 4. Bueno, así es. Todos los oyentes que estuvieron ahí pendientes, agradecerles por su sintonía y esperamos que esto haya sido un empujoncito. Con esta investigación, ¿no? Lo que tratamos es de dar un poco más de claridad a estos temas que se llaman conspiranoicos, que ponerle ese título ha hecho mucho daño, porque ponerle ese título le quita credibilidad y le quita mucha certeza a lo que realmente está sucediendo. ¿Sabes qué recuerdo con ese término? Cuando hablamos de conspiración, la teoría conspiranoica, recuerdo el término cristianos. El término cristiano fue colocado por los perseguidores, la gente que perseguía a los seguidores de Jesús, a las personas que siguieron el mensaje de Jesús. Cristiano es un término déspota, Sí. Para referirse a las personas que oyeron y difundieron el mensaje de Jesús. Y a las personas, ¿no?, que están detrás de la investigación le dicen conspiranoicos. Sí, para decirles que están locos. Están locos. Sí. Entonces, cuando hablamos de conspiraciones y hay tantas evidencias alrededor, la cosa cambia, ¿no? Sí, deja de ser conspiración. Bueno, nos despedimos. Recuerden que Descubriendo es un programa que se transmite en vivo y directo por Radio Cultural Planeta Conciencia todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Esto, hora de Colombia, claro está. Y se retransmite en diferido a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia, todos los martes 10 de la mañana en diferido. También lo pueden descargar de nuestra página. Allí en la zona de descarga ustedes pueden descargar los programas y los anteriores para que tenga pues todo el paquete de información que nosotros hemos dedicado para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. Sigan con la programación de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio y descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que estén muy bien.